La reseña que te voy a presentar hoy, con mi experiencia completamente real y honesta, hace mucho sentido hacerla hoy. Poco más de 2 meses de haber llegado a México, el Xiaomi 12 bajó de precio. Así que la experiencia con este teléfono ahora es mucho mejor. Es un teléfono que por menos de 20,000 pesos, 17,000 y algo, les voy a dejar la conversión en dólares, te ofrece un buen desempeño de batería, una buena pantalla, un diseño bastante sólido y no importa si lo necesitas para escuela, para entretenimiento, para videojuegos, el celular responde bastante bien. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video y si eres nuevo por aquí, suscríbete porque me gusta platicarte sobre el mundo de la tecnología de una forma súper sencilla. El diseño de este celular me parece bastante bonito, pero deja tú de lo estético, que siempre pues depende de cada persona. Es un equipo bastante sólido. Cristal en la parte de adelante y cristal resistente en la parte de atrás. El color moradito particularmente creo que llama mucho la atención. Es un color bastante bonito y neutro. Sabemos que de cualquier forma la marca te incluye una funda protectora y afortunadamente es transparente, así que no matas el color. La forma en la que están distribuidas las cámaras en la parte trasera también me parece bonita y sobre todo diferente a lo que habíamos visto. Bueno, no es que sea un teléfono completamente diferente, pero al menos como que sí es de las marcas que en cada generación trata que el aspecto sea único. Lo que le falta en cuestión de diseño a este celular es una certificación para poder ser resistente al agua. Algo que hace que luzca muy bonito el teléfono también son los bordes súper delgaditos en la parte de adelante, con lo cual puedes disfrutar pues de buena experiencia multimedia, porque además esta pantalla se ve súper padre. O sea, Xiaomi como que ya ha estado implementando prácticamente en todos sus teléfonos display AMOLED, por lo cual pues tenemos colores bastante vibrantes, negros muy profundos y que en resultado pues nos dan un buen contraste, que además está apoyado por la tecnología HDR10. Sabemos que ya varios contenidos en varias plataformas son compatibles con esta, digamos, tecnología o este estándar. Así que se ve bien. Y luego el audio es estéreo. Tenemos una bocina en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. En ese aspecto no tengo queja, 10 de 10 con este teléfono. De hecho, los contenidos que también sean compatibles con Dolby Vision se ven muy bonitos. En verdad, con estos modelos de gama alta, creo que sí le está compitiendo bastante bien a Samsung, que hasta el momento siguen siendo los top en cuestión de pantallas. Otra característica del display es su actualización a 120 Hz, que como se los he dicho en varias ocasiones, nos ayuda a que cuando estemos recorriendo diferentes aplicaciones o navegando ahí internet o Instagram o cosas por el estilo, la forma en la que se actualiza la imagen en la pantalla se vea muy fluida, y también al momento de estar jugando, para lo cual el teléfono también cumple súper bien. Es verdad que la temperatura del celular se puede llegar a elevar un poquito cuando estás jugando por periodos largos. O sea, en las ocasiones en las que estuve jugando por 40 minutos aproximadamente, como que sí sentía que la batería, digamos, como que se elevaba mucho en cuestión de temperatura. Utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 1, que es el más reciente lanzado hasta el momento por Qualcomm, lo cual pues es una ventaja si tomamos en cuenta que hay otros teléfonos que utilizan el mismo procesador y que cuestan más de 10,000 pesos más de $500 más para las personas que están fuera de México. Entonces pues disfrutar de la experiencia Qualcomm Snapdragon 8 generación 1 en un teléfono de 17,999 pesos pues está súper bien. Cuando recién se lanzó este teléfono en México costaba 22,000 pesos y algo, y pues la verdad es que es mucho más atractivo. O sea, la relación costo-beneficio ahora en pleno julio que estoy haciendo este video. También está bastante bien la configuración del almacenamiento interno, 256 GB
Eso sí, sin posibilidad de aumentar el almacenamiento por micro SD, pero pues bueno, eso ya prácticamente quedó atrás desde hace mucho tiempo en los teléfonos de gama alta, y en RAM tenemos 8 GB que también son suficientes para lo que quieras hacer. Sabemos que la capa de personalización de Xiaomi es de las más pesadas, de las que tiene más animaciones, más personalización, más opciones, pues, y herramientas en general de entretenimiento y de productividad, pero también puede llegar a ser que esté lleno de bugs al momento de estar navegando el sistema, o que de pronto sintamos que no está corriendo tan fluidamente como nos gustaría, para lo cual yo te recomiendo que siempre que Xiaomi lance una actualización, pues te vayas a la parte de configuración, la descargues y la instales. De esta forma vas a estar asegurándote que la experiencia sea lo más estable posible. A mí personalmente sí me gusta MIUI, que es esta capa de personalización que te decía. Tienes la barra lateral para poder, digamos, acceder como atajos a aplicaciones que más utilizas. Tienes ahí un mejorador de imagen en video. Tienes varias opciones de personalización. Tienes el espacio secreto para poder crear un perfil alterno y ahí tener aplicaciones, fotografías y en general una configuración completamente diferente del celular. Hay varias opciones en cuestión fotográfica y de video, pero pues sí, una desventaja en esta parte del software es que no se llega a actualizar, hablando específicamente de la versión de Android, con tanta frecuencia como por ejemplo su principal rival en la gama alta, que es Samsung. Así que bueno, si esto no es un detalle que a ti te interese, pásalo por alto, pero sí es algo a considerar. Generalmente los teléfonos de Xiaomi, a reserva de lo que me puedan decir usuarios de Xiaomi aquí en la parte de los comentarios, se suelen actualizar como 2 versiones adelante y luego como que ahí quedan. No hay una promesa clara por parte de la empresa respecto a los modelos de cuántas actualizaciones recibirán. Este modelo viene con un cargador de 67 watts, por lo cual la batería tarda aproximadamente 40 minutos en pasar de 0 a 100%. Recordemos que pues Xiaomi es de las marcas que más ha estado pues como que innovando en esta parte de la carga rápida. Oppo le viene pisando los talones desde hace ya mucho tiempo, y ahora que tienen más presencia en México se nota mucho la diferencia. Pero bueno, esto ya es poniéndonos súper exigentes, porque el tiempo que tienes que esperar para que cargue 50% el teléfono es realmente muy poquito, y con eso te alcanza para la mayor parte del día. De hecho, la batería al 100% te puede durar un día y cachito del siguiente, que en términos de uso de pantalla, de horas de pantalla, pues es aproximadamente como 8 horas en promedio. No está nada mal, pero para poder mejorar este desempeño, pues como que yo sí hacía ajustes manuales. Por ejemplo, el tema de la actualización de pantalla, no tenerla todo el tiempo a 120, el tema del modo noche, para que no, o sea, más bien para que la pantalla negra nos ayude a ahorrar un poquito de energía, y pues obviamente desactivando todas esas funciones de animación en como tal la capa de personalización, para también por ahí ahorrar un poquito. De hecho, te recomiendo que vayas a mi canal, porque estoy pues ya, para cuando veas este video seguramente ya estará arriba los tips de personalización y cosas que puedes hacer si tienes un Xiaomi. Ya les había hecho uno en 2020, pero ahora viene la versión 2022. Y de hecho, ahorita que estoy platicando de rapidez, creo que también vale la pena que te comparta que una de las cosas en las que más me dejó satisfecho el teléfono fue en la parte de conectividad. O sea, la realidad es que las antenas de este teléfono en particular corren muy rápido. Justamente estaba haciendo la reseña de unos routers en la casa, que también tengo varios en mis redes sociales, por si me quieres ir a seguir por allá también, en donde les recomiendo y les doy ahí consejos de qué comprar para poder mejorar la velocidad en la casa y todo eso. Y cuando utilizaba el Xiaomi me daba cuenta que era el teléfono que más velocidad pues recibía, o sea, que me presentaba en cualquier parte de la casa, incluso en la más alejada. Tanto con datos móviles como con Wi-Fi, el teléfono bajaba las cosas súper rápido. Así que si eres de las personas que juegan en línea o que están subiendo constantemente contenido a sus redes sociales,
el teléfono va muy bien. Y bueno, aprovecho que ahora estoy platicándote de las redes sociales para pasar a otro apartado súper importante, que es el de la cámara. Este teléfono tiene 3 lentes en la parte de atrás, siendo el principal de 50 megapíxeles. Por supuesto con estabilización óptica, por lo cual los videos se ven bastante bien. Y le acompañan un ultra wide angle de 13 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. En general, la experiencia es buena. Han estado mejorando este detallito de que sentía que luego las fotos con los teléfonos Xiaomi como que salían medio deslavadas, como que los colores no salían tan vivos, pero ahora con este tema de la inteligencia artificial y reconocimiento de escenas, como que sí ha mejorado considerablemente el procesamiento de colores, así que está bastante bien. Sabemos que también vienen varias opciones muy útiles, tanto para tomar fotografías como para poderlas editar en el teléfono sin tener que descargar una aplicación de terceros, como por ejemplo el borrar objetos en una fotografía que a lo mejor alguien se atravesó, o que tomaste una foto del cielo y están ahí los cables atravesados. Y las selfies son de 32 megapíxeles, también con colores bastante mejorados. De hecho, déjame decirte que en general la experiencia fotográfica con el teléfono es buena, pero si lo juntamos, o sea, ¿para qué generalmente sacamos fotografías? Pues para compartirlas, ya sea en Instagram o para hacer actualmente, no sé, un TikTok o subir algún video a Facebook, mandarle un video a alguien de nuestros contactos a través de WhatsApp. Entonces, o sea, la experiencia fotográfica de los teléfonos va muy ligada a el tema de las aplicaciones. No nada más es que saquen bonitas fotos, sí, cuando las vas a subir la calidad baja considerablemente. Y en el caso, por ejemplo, de este Xiaomi, lo único que no me late es que si tú estás grabando directamente desde la aplicación de Instagram o quieres hacer un reel, un TikTok o algo así directamente desde la aplicación, como que no están bien optimizadas y la calidad de video se ve bastante más baja de lo que se ve realmente pues con la cámara del teléfono cuando simplemente quieres un video para tenerlo en tu celular. Así que yo espero que Xiaomi ponga mucha atención a este aspecto y se optimice mejor la experiencia fotográfica en las aplicaciones que requieren el uso de video y de imagen. Entonces, en resumen, ¿te lo recomiendo? Ahorita sí. En mayo que se lanzó, no es que no fuera un buen teléfono, pero por el precio en el que estaba compitiendo, pues habían unas opciones un poquito más atractivas. Ahora, con 17,999 pesos, me parece que es un digno teléfono a considerar si tu presupuesto está rondando, digamos, este rango de precios. Así que con toda confianza te estarías llevando un teléfono bonito, sólido, con buena duración de batería, con buen desempeño para juegos, para aplicaciones demandantes y etcétera. Todo lo que sabemos que ofrece un teléfono de gama alta. Déjame saber si te gustaría conocer la experiencia de un celular que aún no tengo en el canal, y si tienes en la mente alguno, es muy probable que ya lo tenga en mis videos. Así que nuevamente, a los nuevos por aquí, sean bienvenidos, espero que se suscriban y que activen las notificaciones. Y pues para los nuevos y para los viejos, les deseo un excelente día. Ojalá que nos veamos aquí mañana que suba video nuevo.